El cónsul romano, magistrado principal de la antigua República Romana. Según la tradición, el cargo fue creado tras la expulsión de los reyes de Roma hacia el 510 a.C. y fue firmemente consolidado hacia el 300 a.C. Los cónsules siempre eran dos y ocupaban el cargo solo durante un año. Únicamente se diferenciaban de los reyes en que la ocupación del cargo era limitada y en que sus conciudadanos podían pedirle cuentas al final de sus mandatos. Nunca optaron por la corona dorada, pero su vestimenta en casi los otros aspectos era regia. Negociaban los tratados de paz y las alianzas extranjeras. Tenían el dominio supremo sobre el ejército, nombraban a los tesoreros públicos y ejercían las funciones judiciales de la realeza. En el calendario, a los años se les daba el nombre de los cónsules. Bajo los primeros tiempos de la República, los cónsules se llamaron en un principio pretores. Más tarde esa sería una magistratura diferente, o jueces. Nombraban a sus sucesores, quienes entonces eran elegidos anualmente por comicios o asambleas de ciudadanos romanos, conocidas como comitia curiata y comitia centuriata. Los candidatos al consulado bajo los últimos tiempos de la República eran normalmente aquellos que habían ocupado magistraturas menores, tales como el cargo de cuestor. Durante bastante tiempo los cónsules fueron elegidos únicamente entre el populus o patricios, sin contar con la plebe. Sin embargo, con el tiempo, dos funcionarios plebeyos llamados tribuni plebis fueron nombrados rivales democráticos de los cónsules aristocráticos. Todo ello llevó finalmente a la apertura del consulado a los plebeyos, y en el 367 a.C., las famosas leyes licinias sextinas ordenaban que uno de los cónsules debía pertenecer a la clase plebeya. El establecimiento de nuevas magistraturas, tales como la de censor después del 443 a.C. y la de edil y pretor después del 367 a.C., disminuyó el alcance de la jurisdicción consular. En los primeros tiempos, los encargados de elegir a los cónsules fueron los miembros de los comicios curiados, la más antigua de las tres asambleas de votación y conformada únicamente por patricios. Pero gradualmente debieron de ceder este poder, y muchos otros, a la asamblea centuriada. Una vez elegidos, asumían el 15 de marzo. Estos, los elegidos a principio de año, eran denominados como cónsul ordinario, y dicho año llevaría sus nombres. El año del consulado de Mario Sicina, por ejemplo. Si alguno de los cónsul ordinari moría o renunciaba a su cargo, el reemplazante elegido posteriormente era conocido como cónsul suffecto. Los cónsules deberían asumir su magistratura en los calendarios, aunque estas fechas fueron variando considerablemente. En un momento de la historia romana, exactamente cuando el poder se expandió más allá de Italia y la capacidad de gobernación de dos personas era insuficiente para un territorio tan extenso, nuevos gobernantes con el poder de un cónsul fueron requeridos. Estos fueron los provinciae consulares, los cuales generalmente eran pretores enviados a dicha provincia. Los requerimientos para acceder a dicha magistratura variaron a lo largo del tiempo. Nos encontramos con que primero la edad mínima era de 43 años, pero luego con la Lex Vivia Annalis el mínimo de edad era reducido. Las variaciones de edades para acceder fueron cambiando hasta quedar en 40 años para los patricios y 42 para los plebeyos. El cursus honorum de cargos políticos o militares que eran necesarios haber cumplido para acceder a un cargo de importancia fue establecido en el año 190 a.C. También aquí se establece la distancia de 10 años entre cargo y cargo para una misma persona.